Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Congreso Power Explosive y bienvenidos a unas jornadas donde vamos a aprender muchísimo. De verdad, para mí es un placer presentarte lo que viene porque viene mucho y muy bueno. Mantén la mente abierta porque es una oportunidad buenísima para conocer un poquito mejor a tus referentes, para crecer, para aprender y para formarte. Bienvenido. Antes de empezar, me gustaría de verdad dar un mensaje de agradecimiento sincero a las 3 empresas, a los 3 patrocinadores que han hecho que todo esto sea posible. Lo primero, gracias de verdad y gracias de corazón a HSN Store. HSN es sin duda la empresa líder y de referencia a nivel de nutrición deportiva y suplementación deportiva. Ya los conocéis, trabajamos desde el principio y de verdad, entonces es una idea del orgullo y el placer que me da que formen parte de esto y que estén con nosotros. Gracias. En segundo lugar, gracias también a Fit Freakers, que sin duda son la empresa de referencia a nivel de ropa, calzado, material deportivo, accesorios, tienen siempre lo más exclusivo y lo más novedoso, es brutal. Gracias también por formar parte de todo esto. Y en tercer lugar, gracias por supuesto a Mania Fitness, que son especialistas, es una empresa orientada a la creación de gimnasios, centros deportivos, todo lo que tiene que ver con el material necesario para montar un centro o para entrenar en casa, lo tienen todo. Barras, mancuernas, todo. De corazón, gracias, porque sin vosotros esto hubiera sido imposible. Ahora sí, empezamos. Bienvenidos a una entrevista que me hace especial ilusión porque es un grandísimo profesional y es un grandísimo amigo. Hoy quiero presentaros a una persona que es fisioterapeuta, está doctorando en Ciencias de la Salud, es estudiante de Psicología, o sea, yo no sé cómo le da tiempo a hacer todo, y es especialista en deporte y dolor. Quiero presentarte al fisioterapeuta de mi equipo, a un gran amigo y una persona que sin duda, quédate hasta el final, no va a parar de aportarte, te lo garantizo. Con todos vosotros, Francisco Gurdiel, encantado, un placer. Un placer, David. Muchas gracias por la invitación. Déjame participar en este evento. Fran, lo primero, muchísimas gracias por estar con nosotros porque soy consciente del jaleo que tienes liado entre que estás estudiando psicología, entre que estás con el doctorado. Madre mía, la verdad que no sé cómo lo estás haciendo, pero muchísimas gracias. Quiero preguntarte, una de las cosas que te caracterizan es que eres especialista en dolor y yo sé que la gente tiene una mala percepción de lo que es el dolor y normalmente pues se confunden bastante. ¿Qué es el dolor y qué errores tiene la gente a la hora de conceptualizarlo? Vale. ¿Cómo me explicarías tú qué es el dolor para ti? Bueno, al final yo estoy sesgado, porque claro, yo diría que no tiene por qué estar asociado a un daño, que está más vinculado con el cerebro. Pero ¿cómo se lo explicarías tú? Vale, realmente si quisiésemos explicarlo de forma fácil, una definición que ha dado el NOI Group es un grupo de investigación que hay en Australia que se dedica básicamente a investigar sobre dolor. Ellos lo definen como si fuese, supongamos que estamos montando una ecuación, pues el dolor sería igual a las evidencias creíbles de daño o amenaza menos las evidencias creíbles de seguridad. Es decir, mi cuerpo lo que va a hacer, mi organismo en este caso, por no irnos a un neurocentrismo, por no simplificar un poco entre cerebro y cuerpo, nuestro organismo lo que va a hacer es sopesar que cuánto peso tienen esas evidencias de que existe un daño o existe un peligro de nuestro cuerpo, nuestro organismo, alguno de nuestros tejidos, y qué evidencias existen de que hay una seguridad. Por ejemplo, todos hemos visto en los Sanfermines cómo se van por delante a uno de los corredores, aparece con medio cuádriceps colgando y el tío sigue corriendo como si no le doliese nada. En esos momentos su cuerpo tiene una señal muy importante de daño, hay una evidencia muy importante de daño en el tejido, pero en ese caso pesa más que exista una evidencia de seguridad. Es decir, si esa persona se para a proteger el tejido, le empieza a doler, no puede escapar y su vida está en peligro. Con lo cual, en este caso, el dolor tenemos que verlo al final como un mecanismo adaptativo que tenemos de protección ante agresiones a nuestro cuerpo. Y al final es eso, es adaptativo. No tenemos que ver como una enfermedad, sino como un síntoma o un mecanismo de protección. Todo este proceso en el cual entendemos que hay un para qué mayor, que en este caso sobrevivir cuando nos pilla un toro, es algo que se hace de forma subconsciente, se hace de forma automática. ¿El cerebro es capaz de procesar toda esta información y decidir cuándo te duele y cuándo no duele? ¿Cómo funciona? Claro, realmente, a ver, el cuerpo lo que hace continuamente es registrar o captar información. Capta información tanto de nuestro entorno, nuestro contexto, el ambiente que está ocurriendo alrededor, como información de nuestro propio cuerpo, de nuestros tejidos, en qué estado se encuentran. Y esa información al final va a pasar por un procesado en el sistema nervioso central. Ese procesado pues, va a depender un poco
de la propia persona, las vivencias que haya tenido, qué creencias tiene, qué experiencias ha tenido previamente o ha visto en otras personas, qué expectativas tiene respecto a lo que está sucediendo o lo que puede suceder. Y eso luego va a moldear el comportamiento que adopte esa persona frente a esa información, en este caso, pues esa información de daño, y el cómo lo experimente, cómo experiencie ese dolor. Es decir, para que os hagáis una idea un poco más gráfica de qué supone este procesamiento. Si tú ahora mismo entras a una habitación que está a oscuras y ves un interruptor, ¿qué sería lo primero que harías? Intentar llegar al interruptor y encenderla. Vale. Imagínate que ese interruptor, en vez de dar a luz, porque es la experiencia que tienes tú previamente de lo que ocurre cuando le das un interruptor, ese interruptor te pega una descarga y no enciende la luz. Te vuelvo a poner en otra situación, otro día, totalmente diferente, y entras otra vez en una habitación a oscuras con un interruptor. ¿Qué haces cuando ves el interruptor? Intentar pulsarlo, aunque a lo mejor dudo un poco más. Vale, ya hemos tenido un procesamiento diferente porque has tenido una experiencia previa diferente. Si te vuelvo a poner en la misma situación, llegará un momento en el que ya probablemente hayas aprendido que ese interruptor no da la luz, sino que te pega una descarga y tu conducta cambia. Entonces, este mecanismo de aprendizaje o de cambio de procesamiento también es un mecanismo que podemos emplear tanto para bien como para mal. Es un mecanismo por el cual se puede cronificar el dolor, podemos llegar a tener dolor con gestos que no deberían generarlo, porque aprendemos a tener una respuesta a dolor de forma, digamos, predictiva frente a estímulos que creemos o que previamente nos han hecho daño, y luego también podemos utilizarlo a la inversa. Puedo generar un contexto, una situación, que es lo que hacemos en fisioterapia, en la que tú realizas el gesto, ese dolor no aparezca, o tú tengas una concepción diferente de ese dolor y que a la larga tú aprendas a que no te duele. O deje de dolerte, vaya, sería más gráfico, más simple para que se comprenda. O sea, que realmente sería una cuestión de me duele algo, en este caso tengo la percepción de que cuando pulso ese interruptor me va a pegar una descarga, y con la fisioterapia y con el ejercicio lo que haríamos sería poquito a poquito dándonos cuenta de que acercarte al interruptor no pasa nada, de que cuando lo pulsas pues a lo mejor sí que se enciende la luz. Ese proceso de adaptación inverso. Realmente lo que estamos haciendo es lo que te comenté al inicio. Tenemos las evidencias de amenaza por un lado, de daño, tenemos las evidencias de seguridad por un lado, pues cuando estoy en una situación de dolor, esto va a pesar más. En el caso del tratamiento, lo que voy a buscar es que esto pese más o quitarle peso a esto, volver a nivelar esa balanza y que haya más evidencia de seguridad, de forma que no se active esa alarma que tiene el cuerpo. Entonces, podemos decir en parte que una persona con un exceso de autoconfianza o incluso una persona con un exceso de irresponsabilidad va a ser una persona que va a tener un mecanismo de dolor bastante distinto, incluso puede que no sienta dolor en muchas circunstancias. Realmente, como la experiencia dolorosa, cualquier tipo de experiencia es dependiente de la propia persona, toda experiencia se enmarca en un marco biopsicosocial, es decir, o sea, tiene una experiencia tú no la comprendes si no es en una persona. Entonces, en este caso, la experiencia que tú tengas respecto a un dolor no va a ser la misma que yo. Tú y yo no hemos tenido las mismas vivencias, no tenemos los mismos conocimientos, no somos la misma persona, nuestro cuerpo no tiene por qué comportarse exactamente igual. Entonces, la experiencia va a ser totalmente diferente. Vamos a imaginarnos que alguna persona que nos está viendo ahora mismo, que seguramente sea el caso, tiene algún tipo de dolor de hombro, de codo, de rodilla, dolor lumbar. ¿Cuál sería el primer consejo que le daría a estas personas para que empezaran con su readaptación? Lo primero que tienes que tener en cuenta es que tengas ese dolor no implica necesariamente que exista un daño en el tejido. Es decir, el dolor muchas veces se genera, o sea, la idea del dolor, la idea del mecanismo que tenemos a la hora de generar dolor es proteger el tejido de que se dañe. Es decir, no tiene sentido que en un banco se dé la alarma posterior a que se haya producido el robo. La idea es que esa alarma lo que haga sea protegernos de que ocurra un daño, porque si no, no es rentable. Es decir, si a mí me duele después de que se haya generado el daño siempre, pues voy a tener un mecanismo que lo único que me está avisando es protege esto, pero voy a acabar gastando energías en recuperarlo, siempre, porque nunca voy a tener un aviso previo que me diga, cuidado, protégelo, que igual tenemos que invertir aquí más energía de la que nos gustaría. Entonces, en primer lugar, no tiene por qué ser un daño, no te preocupes, es decir, probablemente que expongas ese tejido o esa articulación a movimiento no va a ser perjudicial. Otra cosa que tienen que tener muy en cuenta es que cuanto más tiempo haya pasado desde el inicio del dolor, probablemente haya menos relación con un daño en los tejidos. Es decir, cuanto más evolución tiene un dolor, cuanto más crónico sea, menos relación tiene con la cantidad de daño que hay en el tejido. Tú puedes tener un dolor muy agravado al cabo de 5 años y probablemente ese dolor tan agravado al cabo de 5 años no esté tan relacionado con un daño muy grande en el tejido, sino más bien una sensibilización muy grande de tu sistema de alarma, en este caso parte del sistema nervioso,
que se dedica a transmitir esa información. Y luego al final que el movimiento es la mejor forma de recuperarse. Es decir, el movimiento lo que va a hacer es exponer a tu cuerpo, a tu organismo, a tus tejidos, a estímulos, en un principio a estresores, y que poco a poco, si das con la dosis exacta, que es lo que al final hacemos en consulta, buscar esa dosis, darte esas herramientas, para que poco a poco ese sistema nervioso o ese sistema de alarma se vaya desensibilizando y deje de dar alarma tan pronto. Es decir, vamos a aumentar esas evidencias de seguridad o vamos a reducir las evidencias de amenaza. Yo estoy convencido de que ahora mismo, con este cambio de concepto, pues mucha gente ha entendido que, claro, que el dolor no implica necesariamente un daño en los tejidos. Pero yo que he estado ahí en esa parte de tener un dolor, una de las cosas que se te pasan por la cabeza es, ya, pero ¿y si en este caso en concreto, que es mi caso, sí que hay un daño? ¿Cómo puedo valorar si hay un daño o no hay un daño? ¿Qué herramientas dispongo para darme cuenta de eso? Hombre, realmente lo más inteligente es acudir a un profesional. Porque al fin y al cabo hacer un diagnóstico es algo complejo, porque al final no estás barajando entre tres posibilidades de fuente de daño en una sola área. Es decir, que tú tengas un dolor en el hombro, que tú me digas, oye, Fran, es que me duele justo en la parte lateral del hombro. A mí esto tampoco me da una cantidad de datos excesiva. Es decir, obviamente pues me reduce el diagnóstico a probablemente la patología sea de hombro, de cuello, de zona dorsal. Me la reduce un poco, es decir, sé que no va a ser una patología de tobillo, de rodilla, pero en este caso, al final, tengo luego una cantidad, una lista de diagnósticos diferenciales que voy a tener que ir descartando hasta que dé con el que más se encaja en tu cuadro de clínica. Entonces, bueno, al fin y al cabo, por eso es necesario un profesional. Por eso y porque muchas veces pues, podemos tener dolores que parecen aparentemente musculoesqueléticos, pero que realmente están causados por una patología más grave como puede ser un tumor. Lo que denominamos en clínica las banderas rojas o los red flags, que al final son, digamos, ciertos signos o síntomas que nos podemos encontrar que nos indican que este paciente tiene que ser derivado inmediatamente para un abordaje diferente, un abordaje ya más intervencionista, más a nivel de medicina. Entonces, al fin y al cabo, pues a la hora de saber si está dañado o no, tampoco hay que generar tanta preocupación. Es decir, se ha visto, por ejemplo, en estudios con roturas musculares, cómo el realizar cierta cantidad de ejercicio con un mínimo de dolor respecto a realizarlo sin dolor, no se encuentran desventajas en ninguno de los dos tipos de abordaje. Y en cambio sí que se encuentra cierta ventaja en cuanto a trabajar con un poco de dolor en cuanto a la ganancia de fuerza en ese periodo de tiempo de recuperación. Es decir, obviamente, pues no te recuperas tampoco mucho antes porque el tiempo de recuperación de un tejido, de cicatrización de un tejido, es el que hay. A día de hoy no podemos modificarlo en gran medida, pero sí que podemos mejorar la recuperación o la calidad de ese tejido y podemos mejorar las capacidades que tiene esa persona. Es decir, que esa persona acabe el periodo de rehabilitación prácticamente para salir otra vez a hacer deporte. Fran, aparte de ser fisio, obviamente, eres deportista, has competido en deportes de fuerza, has competido en powerlifting. ¿Qué lesiones son las más típicas que nos podemos encontrar en este tipo de deportes? Hombre, lo más típico que te vas a encontrar, que creo que le habrá pasado a todo el mundo y muchos de los que nos estén escuchando se sentirán identificados, tener dolor lumbar ya es algo bastante prevalente en la población normal. Es decir, prácticamente el 80% de la población mundial va a sufrir dolor lumbar a lo largo de su vida. Y en los deportes de fuerza es bastante más común, pero porque al fin y al cabo ya partimos de una patología que es bastante prevalente y luego encima lo extrapolamos a una población en la que se producen altas demandas en esa zona, en esa región corporal. Entonces, bueno, lo más típico que te vas a encontrar son dolores lumbares de muchos tipos. Es decir, el más frecuente es un dolor lumbar inespecífico que no está asociado a ningún tipo de daño en el tejido que podamos medir actualmente con pruebas de imagen, pero que quizás sí que exista algo en los tejidos, algún tipo de cambio en la composición bioquímica del tejido, alguna irritación de los nociceptores, de los receptores de daño que tenemos en los tejidos. Y luego pues también te puedes encontrar discopatías, es decir, las típicas hernias discales, protusión discales, una hernia con radiculopatía, con ciática, porque al fin y al cabo es lo que hablamos, o sea, estás moviendo cargas, muchas veces por la forma en la que mueves esa carga no es, digamos, lo más rentable para tus tejidos, y luego también pues se tiene muy poco en cuenta el papel de tener un buen entrenador a tu lado que te ayude a gestionar bien las cargas y que no te esté, digamos, masacrando continuamente a altas cargas, no sepa bien gestionar esas recuperaciones, porque al fin y al cabo estamos hablando de tejidos que no es como el músculo, es decir, tu músculo en 48 horas más o menos está ya bastante recuperado.
ya no tienes la misma, o sea, ya estás para volver a meter cargas en músculo y que rinda de la misma forma. Se ha recuperado, ha sufrido todo ese proceso de daño y recuperación y reparación. En cambio, cuando hablamos de un tejido como el disco intervertebral, tiene muy poca irrigación, tiene muy poca inervación, entonces es un tejido que, digamos, el cuerpo cuida menos, tiene un metabolismo más lento. Entonces, claro, o sea, te estás dando cuenta que pasas de un tejido como el músculo que se adapta en cuestión de 48, 72 horas a tener un tejido bastante más lento, un metabolismo más lento, una recuperación más lenta, que igual tarda en adaptarse semanas o meses. Entonces, muchas veces te encuentras que esa mala gestión de la carga, esa necesidad de progresar muy rápido porque te lo pide el rendimiento deportivo, pues si tienes mala genética, en este caso, pues puedes tener más facilidad para que ese disco se lesione y a la larga, pues bueno, desarrollar algún tipo de discopatía que puede ser o no, en este caso, pues sintomática, porque también nos encontramos una gran prevalencia de hernias discales asintomáticas en la población general. Te iba a preguntar justamente por esto, y es normalmente cuando nos diagnostican una hernia discal, nos llevamos las manos a la cabeza, nos preocupamos muchísimo, caemos en esa vigilancia precisamente por esa hernia. Yo quiero que nos cuentes hasta qué punto es peligroso o hasta qué punto es muy importante prestarle tanta atención a estas hernias discales. Vale, en este caso, pues lo que tenemos que hacer es esas red flags de las que hablamos antes, esas banderas rojas que pueden indicarnos que es más necesario una intervención médica o una intervención quirúrgica inmediata. En este tipo de pacientes, bueno, nos fijaríamos en una pérdida de sensibilidad importante, en una alteración motora de la contracción de los músculos, es decir, una pérdida de fuerza muy, muy relevante en el miembro inferior, una pérdida de control de esfínteres, una anestesia en silla de montar, normalmente en la zona de la entrepierna y el perineo, porque esos son indicativos de que realmente la compresión nerviosa que existe es tan grande que se están viendo comprometidos la integridad de los nervios. Estamos perdiendo fibras nerviosas. Existe una neuropatía compresiva de gran calibre, un daño nervioso de gran calibre. Entonces, lo necesario en estos casos es realizar una intervención quirúrgica inmediata, eliminar ese factor de agresión del nervio y permitir la recuperación, porque cuando el daño es muy grave en el nervio, la recuperación se ve bastante comprometida. Si no ocurre esto, pues ya os digo que no os preocupéis. Es decir, se ha visto en la literatura que existe una prevalencia bastante alta de reabsorción de hernias. Y aún así, esto tampoco tiene por qué marcar la recuperación. Es decir, encontramos un 66% de media de reabsorción espontánea de una hernia. Es decir, es un tejido que se va a cicatrizar. Entonces, no os preocupéis. Podéis tener la hernia después de haber resuelto el dolor o no. Os da igual. Es decir, sacar una foto al cuerpo por dentro, pues bueno, asumes que obviamente vas a encontrar cosas feas, es decir, el cuerpo se desgasta, envejece por dentro, tiene arrugas por dentro, como es la artrosis, como son las hernias discales, como es esa deshidratación de los discos, y no pasa nada. Es decir, a medida que pasan los años es más prevalente encontrar ese tipo de hallazgos en pruebas de imagen en población asintomática. Y no os preocupéis, es decir, lo peor que podéis hacer es coger miedo a moveros, coger miedo a levantar ciertas cargas, obviamente con cabeza, porque en este caso estáis en una fase muy irritativa del problema, entonces vuestro sistema de alarma está a la que cae y hay que desensibilizarlo. Y también tenéis un tejido lesionado, en este caso, que voy a tener que, digamos, darle cariño, cuidarle, darle pequeños estímulos para que poco a poco esos estímulos, por el efecto de mecanotransducción, ese estímulo mecánico que le doy al tejido, lo vaya reparando y lo vaya dejando con una mejor calidad. Entonces, no hay reposo absoluto, porque eso se ha visto que está totalmente contraindicado en dolores lumbares que no corresponden a ese cuadro que hablamos de patología grave, de bandera roja. Ir moviendo poco a poco, ir dando movilidad a la zona, entender que ahora mismo, pues bueno, vais a tener cierto limitador a la hora de buscar el máximo rendimiento, pero yo lo que hice en mi momento, porque yo pasé por una época así, fue al final, pues bueno, entender que ese era un periodo en el que yo tenía que buscar mejorar en otros aspectos. Yo me dedicaba al power y al final tener la espalda lesionada te implica que se te acabó hacer sentadilla y se te acabó hacer peso muerto. Entonces te han capado 2 de los 3 movimientos. Me dedicaba a entrenar banca, me centré en la banca y luego pues me dedicaba a mantenerme a nivel de hipertrofia, a nivel de fuerza, lo máximo posible, adaptando mi rutina. Lo que hacía era, pues bueno, no puedo meter cargas compresivas porque todavía no las tolero, no puedo meter cargas de cizalla de tipo peso muerto, remo, rack pull, porque todavía no las tolero. Entonces, pues bueno, voy a fortalecer la musculatura local, como en trabajo de aislamiento, y voy a fortalecer el trabajo de, o sea, la musculatura de las piernas con trabajo de aislamiento, con trabajo que no me implique esas cargas que no tolera todavía mi región corporal. Sí que es verdad que al principio, pues bueno, tienes
miedo, hipervigilas, te da cosa porque, bueno, o sea, una de las cosas que más te limitan este tipo de lesiones es la incertidumbre. El no saber qué va a pasar, el no saber qué te está pasando. Porque a mí algo muy curioso que me pasó es que en el momento en el que me dieron la resonancia y vi que era una protusión, me bajó el dolor. O sea, para mí eso era como, bueno, ya sé lo que es, esto es una mierda, esto me da igual, o sea, esto sé que se recupera. Y me bajó el dolor una barbaridad, yo me quedé impresionado y dije, a ver, que realmente ahora mi cuerpo tiene más evidencias de seguridad que evidencias de amenaza. Entonces, era normal que esa respuesta de esa alarma hubiese disminuido. Y con ese proceso y poco a poco también trabajar un poco la cabeza, porque al fin y al cabo hemos hablado de ese procesamiento. Ese procesamiento, pues si tenemos creencias de que la espalda no se va a recuperar, de que voy a acabar en una silla de ruedas, de coger miedo al dolor, pues bueno, son filtros de procesamiento que yo llamo, que lo que van a hacer es que esa información que me llega al tejido o que me llega al entorno, pues la procese a peor, tenga sesgos que me hagan generar una respuesta de dolor más exagerada, porque interpreto que es más peligroso lo que estoy haciendo, o en este caso, pues que coja miedo a realizar ciertos gestos, altere mis estrategias motoras, mi control motor, con lo cual, pues bueno, empezaremos a tener ciertas sobrecargas, empezaremos a tener ciertos patrones muy repetitivos de movimiento, reduciremos nuestras estrategias de movimiento y nos fijaremos en solo una, que es digamos, la segura que tenemos. Y el problema de eso es que hacer un gesto siempre de la misma forma, con la carga siempre en los mismos tejidos, pues no es lo más óptimo. Es decir, nos limita bastante la capacidad de soporte de carga que tenemos. Fran, creo que eres la única persona que he conocido en mi vida que ve el diagnóstico, ve que tiene una protusión y dice, de puta madre, qué bien, está controlado y te baja el dolor. O sea, justamente a todo el mundo que he conocido es al contrario. Es darse cuenta de que tiene ese problema y automáticamente aumentar el grado de dolor. Es más, te quería preguntar al respecto. ¿Cuándo es recomendable, cuándo no es recomendable operar una hernia? Porque la gran mayoría de personas que he conocido se han terminado operando. Claro, es que eso conlleva un problema. Es decir, a mí, o sea, una anécdota que tengo siempre con mis compañeros es que a mí cuando me entra un paciente por consulta y lo primero que me dice no es su nombre, sino su nombre acompañado de tengo una hernia, para mí es un paciente que ya va a ser un paciente complejo. Es decir, es un paciente que ya tiene la etiqueta puesta, está en mi cartilla de presentación. Y el problema que tenemos con eso es que esa persona está totalmente apegada o limitada, o su vida gira en torno a su lesión. Entonces, el problema que tenemos con eso es que si ya sabemos que no es una patología tan limitante, tenemos muchos casos en los que la presencia de hernia no es algo relevante, esa persona el problema que tiene no es tanto en el tejido, que lo habrá, sino que, digamos, en este caso pesa más ese procesamiento que hace, esa percepción que tiene de su discapacidad, de su espalda, de cómo funciona. Entonces, claro, esas son personas que normalmente son candidatas a tratamiento conservador, pero suelen tirar más hacia tratamiento quirúrgico. El problema de este tratamiento quirúrgico es que normalmente no tiene por qué resolver los síntomas. Es decir, tú cuando tienes, en este caso, lo que hablábamos antes, esas banderas rojas, esa anestesia en silla de montar, esa pérdida de fuerza en la pierna, esa pérdida de sensibilidad tan fuerte en la pierna, en esos casos sí que se recomienda una intervención quirúrgica, más que nada porque en este caso, si yo le quito la compresión al nervio, sí que mejoro el pronóstico, mejoro las probabilidades de recuperación. En caso de que eso no ocurra, no existe evidencia de que la intervención quirúrgica aporte mejores resultados que la intervención conservadora. Es más, me he encontrado, esto totalmente anecdótico, pero bueno, me he encontrado más casos de cirugías fallidas. O sea, el síndrome de cirugía fallida, para quien no lo sepa, es básicamente una forma que tienen los cirujanos de llamar a cuando operan a un paciente y se queda igual o empeora. Es decir, no tiene los resultados que ellos esperaban. Entonces es bastante común en la espalda, pero porque muchos dolores de espalda no están asociados directamente al estado del tejido. Entonces que realmente también una hernia discal no reparas el tejido. Una hernia discal lo que haces es bloqueo el segmento, entonces tengo dos vértebras que se han quedado completamente fijadas una a la otra. Entonces, bueno, ese disco se mueve menos, sufre, digamos, menos carga en cuanto a flexoextensión, rotaciones, pero va a tener la misma carga compresiva. Y el problema que me genera eso es que, bueno, sigo teniendo un tejido sensibilizado, me va a seguir dando síntomas. Como no le estoy dando estímulo, va a ser más complicado recuperarlo. Se puede recuperar, obviamente, porque no todo depende del estímulo que le das al tejido. Pero bueno, me lleva el problema de que en el momento que no tenga aquí, lo voy a tener o por encima o por debajo. Con lo cual se ha visto que, bueno, esos segmentos adyacentes sufren más desgaste, con lo cual lo que te encuentras en este tipo de pacientes es que como no se gestionen bien,
al cabo de unos años suelen pasar otra vez por quirófano a fijar otro segmento, y fijar otro segmento, y fijar otro segmento, y me he encontrado gente con una columna lumbar que era un palo. Y la otra intervención que hacen es una laminectomía o una discectomía, que básicamente es o cortamos un cacho del arco de la vértebra o cortamos el receso del disco que sobresale y ya está. Que lo veo intervenciones un poquito más lógicas, más conservadoras, pero tampoco te garantizan que recuperes. Es decir, ten en cuenta que no... O sea, la cirugía, aunque modifique el tejido, no tiene por qué modificar tu percepción de amenaza de la espalda. Entonces vas a tener un efecto placebo importante, como tienen todos los tratamientos. Incluso se ha visto que muchos tratamientos en otras regiones corporales, tú haces la intervención placebo y a los 2 años has obtenido de todo el periodo el mismo beneficio que interviniendo y cambiando la forma de los tejidos y limpiando por ahí todo lo que encontrabas. Entonces, en estos casos yo os diría, si podéis evitar el quirófano, porque al final el quirófano, el problema que tienes es que sales en peores condiciones de las que has entrado. Puedes salir más o menos recuperado, pero sales en peores condiciones y luego, pues, nadie, o sea, desgraciadamente, aunque os lo quieran vender así muchas veces, nadie se libra de pasar por un proceso de rehabilitación después de cirugía. Es algo necesario. Es decir, tú de cirugía no vas a salir al 100%. Y como no trabajes, la función no regresa por sí sola muchas veces. Entonces, si tenéis la oportunidad de trataros de forma conservadora, evitar el quirófano, salvo estos casos especiales que hemos visto. Fran, ¿qué recomendaciones nos puedes dar, por ejemplo, respecto al uso de fármacos para el dolor? Porque claro, también es muy típico que me duele la espalda, lo primero que pille por el armario me lo como, me lo tomo para intentar paliar este dolor. ¿Qué consejos, qué recomendaciones nos puedes ofrecer? Aquí yo soy un poco monoótico con los fármacos. Es decir, a mí cuando me llega por consulta mucha gente, o sea, yo no entiendo porque la situación que vivimos ahora es como, yo es que no tomo nada de fármacos porque sé que es muy malo. Y se quedan como esperando mi aprobación. Y mi cara no suele, o sea, mi cara suele ser un poco en plan, ¿sabes? O sea, al final los fármacos analgésicos tienen su papel. Es un papel que no se centra en la recuperación de la patología, sino se centra en el control de esa respuesta dolorosa, en el control de esos síntomas o el control de ciertos cambios que se generan a nivel del tejido o a nivel de los receptores, los nervios periféricos, que los hacen sensibilizarse más. Entonces, con esos fármacos lo que puedo hacer es evitar esa sensibilización periférica, que ese nervio amplifique tanto la información. Entonces, no los veo como una mala herramienta. El problema es lo que tú dices. Una mala gestión de esa administración de fármacos nos puede llevar a otro tipo de problemas. O sea, no consiste en me duele, me tomo ya el fármaco directamente. Si te duele y tienes otra forma de reducir ese dolor, perfecto, utiliza otra forma que sea más conservadora. El ejercicio vale para eso. O sea, yo con mis pacientes al final les doy herramientas de ejercicio para que por su cuenta puedan gestionar o aliviarse el dolor. Y luego pues tienen los fármacos como un apoyo. El problema de esas estrategias pasivas, ese consumo de fármacos, ese me voy al fisio a que me descargue, el problema que tienen es que se ha visto que esos pacientes con lo que denominan un locus de control externo, es decir, dependo de algo externo para manejar mi problema, pierden autoeficacia. Y la autoeficacia, que es, digamos, la forma que tienen los pacientes o la capacidad que tienen los pacientes para manejarse una situación de dolor, para controlar su dolor, su problema, si se ve reducida, es uno de los pocos factores pronósticos que se ha visto asociados con la mejora del dolor a largo plazo. Entonces, tengo un paciente que depende de ese tipo de medidas, es menos autoeficaz, tiene peor pronóstico. Es un paciente, digamos, que se ve vulnerable. Entonces, si tú te ves vulnerable, el problema que tenemos es que ya tu lado de la balanza de la evidencia amenaza va a pesar siempre más. Eres más vulnerable, tu cuerpo tiene que reaccionar generándote esa señal de protección, esa señal de dolor. Entonces, utilizarlos con cabeza, es decir, tiene su papel, sobre todo en el dolor postquirúrgico, porque en el dolor postquirúrgico, mal gestionado, sin su administración de fármacos correspondiente, sí que suele cronificar bastante. Entonces, todo tiene su papel, pero no es todo blanco y negro. Igual que la terapia manual, pues también tiene su cabida. Hay una cosa que me llama mucho la atención y es que, bueno, he comentado al principio, Fran trabaja con nosotros en el centro, es nuestro fisio, y a mí siempre me resulta muy curioso porque cuando paso por allí por el centro, estás siempre con tus pacientes o casi siempre haciendo ejercicio y pautando ejercicio. Y además, las recuperaciones de estos pacientes son súper rápidas y van súper bien. Quería preguntarte, ¿en qué balanza pones esa terapia manual, ese trabajo de camilla y el trabajo de ejercicio?
O sea, yo sabes que estoy también bastante sesgado. Es decir, yo me he formado, yo cuando salí de la carrera era como, Dios mío, tengo que ser el amo de utilizar la terapia manual. Para mí la terapia manual era, digamos, la única herramienta que conocía de fisioterapia. Entonces, en un principio, todo el mundo pensaría, este tío pilla a los pacientes y los trata solo en camilla. Y sin ir más lejos, o sea, yo con el paso del tiempo y en mis propias carnes me he dado cuenta, viendo evidencia, viendo mi experiencia, que se obtienen más beneficios trabajando con ejercicio. Entonces, para mí, si tuviera que darle una distribución, igual sería un 30% terapia manual, un 70% ejercicio. ¿Qué pasa? Que luego también dentro de ese 70-30, dentro de ese 100%, va solapado siempre un trabajo de educación para cambiar ese procesamiento que tenemos. Para mí, al final, el ejercicio es la herramienta que tenemos, tanto entrenadores como fisioterapeutas, para darle a nuestro paciente o nuestro cliente el poder de cambiar su propia vida. Entonces, si yo esa herramienta o ese poder se lo quito, lo que le voy a generar es una dependencia de mí. Y si yo tengo la posibilidad de que esa persona se recupere sin tener una dependencia de mí, creo que está en mi mano darle esa posibilidad y que esa persona tenga una salud no dependiente de otra persona. Qué bueno. Me parece una respuesta tremenda y sobre todo que te define mucho como profesional, porque al final sería fácil, en principio, hacer dependiente a una persona de un fisioterapeuta. O pásate la semana que viene, hacemos una descarguita, es algo que se suele ver con bastante frecuencia. Has comentado que aparte de esa terapia manual y esa parte de ejercicio, uno de los puntos más importantes que tú abordas durante una sesión es justamente la parte de educación, es decir, de ese cambio de creencias, de ese... ¿Cómo trabajas exactamente esa parte? O sea, ¿de qué forma educas a un paciente para cambiar todo eso? Vale, esto ya también de parte, o sea, de paso para todos los estudiantes o los fisioterapeutas que nos vean o los entrenadores que nos vean, como trabajo de educación terapéutica entendemos lo típico que se ha visto, lo que está más puesto en el tema del dolor, charlas en las que es un uno a uno o un fisioterapeuta o un profesional de cara a una clase en la que le explica cómo funcionan todos estos mecanismos de dolor. Eso no es viable muchas veces extrapolar a la clínica, es decir, si me venís ahora a una clínica, me pagáis una sesión y nos tiramos 30 minutos hablando únicamente, es decir, hago la evaluación y estos 30 minutos hablando, pues igual a la mayoría no sienta bien. Entonces, entender que normalmente un proceso de educación no consiste solo en eso, en yo te hablo, tú escuchas y ya está. Tiene que ser un proceso, al final, bidireccional. Es decir, si yo hablo más que tú, aquí hay un problema. Yo te estoy dando una clase magistral, no te estoy educando. Entonces, para ti lo que te estoy diciendo puede tener o no relevancia, puedes estar entendiendo mi mensaje o no. Y para mí al final forma parte de lo que te he dicho, un solapamiento con el resto de tratamientos. Yo, mientras hago terapia manual, educo. No te estoy haciendo terapia manual y te estoy contando necesariamente mi vida, salvo que ya más o menos entienda que pues, ya tienes un buen proceso de educación previo. Lo que hago es básicamente explicarte por qué hago terapia manual, qué ocurre con tu problema, cómo podemos manejarlo, te voy cambiando esas creencias. Esa creencia de que te estoy haciendo terapia manual para deshacer la contractura del músculo o para mover más la articulación, te explico que esto lo que es una forma, digamos, de interactuar con tu sistema nervioso y activar esos sistemas de analgesia, aumentar esa eficiencia de seguridad, al menos de forma momentánea, para que luego podamos entrar en el proceso de ejercicio, que va a ser el que nos va a determinar que tú hagas cosas por tu cuenta, con ese mecanismo de analgesia activado, mayores evidencias de seguridad y se recalibre esa balanza. Entonces yo durante el ejercicio lo mismo, te explico cómo hacer el ejercicio, te explico cómo gestionarte en caso de que aparezca dolor, porque yo no voy a estar ahí, salvo que me vengas todos los días a consulta, yo no voy a estar ahí cuando vayas a hacer ejercicio. Entonces, si no te doy una herramienta para que tú te puedas controlar o saber cómo gestionar la aparición de dolor, ¿qué tienes que hacer en caso de que aparezca? Dejar de hacer ejercicio, aumentar la carga, disminuir, cambiar el recorrido, hacer una regresión en el ejercicio. Si tú no tienes esas herramientas, te estoy quitando autoeficacia. Entonces, para mí esa es una parte del proceso en la que, en el mismo tiempo en el que puedo estar contándote mi vida o contándome tu vida, pues aprovechamos y hacemos una parte más del tratamiento. Qué bueno. Fran, esto me recuerda muchísimo a cuando yo competía en deportes de contacto y yo iba al fisio prácticamente todas las semanas y casi siempre tenía una lesión muy repetida que era el esguince de tobillo. Yo pegaba muy fuerte, sobre todo con la pierna derecha y siempre me hacía esguince de tobillo. Y claro, yo iba al fisio en aquel entonces, hace ya unos cuantos años, y a mí me enfadaba un poco por dentro cuando el fisioterapeuta me decía, no te preocupes, deja de prestarle atención a esto, no, que no pasa nada. Y yo pensaba, ¿cómo que no pasa nada? Que no puedo pegar fuerte con la pierna derecha, que es la buena. Claro que pasa. Me enfadaba un poco ese quitarle hierro al asunto,
porque claro, era mi problema, era mi dolor. Claro, lo que pasa, estaba ahí. Yo imagino que al final también hay muchas personas que van a encontrarse resistentes, ¿no? De ese quitar hierro, de cómo trabajas con esas personas, cómo les educas para ello. Porque conmigo en aquel entonces hubiera sido complicado, la verdad. Claro, es que realmente para mí eso es lo más complicado de una sesión de fisioterapia, es decir, o sea, entre generar esa alianza con el paciente que confía en ti y hacer el diagnóstico quizás sea entre ese cambio de creencias y esas dos partes lo más complicado. El tratamiento para mí me parece lo que es más de cajón, es decir, no es tan complicado. El problema con eso es que, bueno, te vas a encontrar todo tipo de personas, todo tipo de creencias, y si no conectas con esa persona, es decir, si yo no he conseguido generar esa confianza, que yo le diga que no le dé importancia a eso, pues es algo difícil, es decir, choca contra sus creencias y normalmente tendemos a aferrarnos a nuestras creencias y buscar la confirmación de ellas, es decir, igual que una persona me puede venir y me dice, es que tengo una contractura y necesito que me hagas terapia manual y tal, pues yo tendré que hacer terapia manual, entiendo que no es el tratamiento adecuado y le haces terapia manual, mejora y por su sesgo de confirmación pues va a decir, coño, es que se ha mejorado después de que me haya tratado el músculo, tiene que ser una contractura. Y ni mucho más lejos, es decir, puedes mejorar por otra infinidad de factores. El problema con este tipo de pacientes es que pues, tú tienes que demostrarle o llegar a que vea representado en su caso lo que tú le estás contando. En este caso, en tu caso, pues igual esa forma de utilizar el lenguaje no fuera más adecuada. Es decir, sí que es verdad que en los pacientes más deportistas suelen ser más hipervigilantes, más... Es que me duele hacer justo este gesto y te hacen el gesto más raro que te puedas encontrar. O es que me duele justo al hacer esto en competición y es un momento muy determinado y una molestia muy específica, pero para ellos obviamente es importante. Entonces tú no puedes restarle hierro directamente diciendo, no te preocupes, tal. O sea, podrías hacerlo. Igual algunos te reaccionan bien porque les has dado una evidencia de seguridad de no pasa nada, me lo creo, pero aquellos en los que no, pues no es la forma más adecuada de gestionarlo. Es decir, tenemos que aprender a utilizar el lenguaje y saber las repercusiones que puede tener el lenguaje sobre esos pacientes. Es decir, que a ti te dijese eso, pues igual hubiese sido más relevante decir, mira, como sé que David es así y no va a cambiar, no va a eliminar esa hipervigilancia, pues voy a jugar un poco con mi forma de guiarlo hacia el camino que yo quiero. Le voy a engañar, le voy a decir que, mira, pues para mejorar esto yo creo que te puede venir bien, vamos a fortalecer el tobillo, vamos a hacer un poco de trabajo de propiocepción para que tengas mejores capacidades en ese tobillo, te aguante más esos momentos. Y luego vamos a trabajar un poco con un foco externo, que te puede ayudar a generar unos cambios a nivel cortical, a nivel cerebral, para que se active menos esa señal de dolor. Y yo con eso lo que te voy a hacer, con ese foco externo, o sea, con el trabajo ya de fuerza o el trabajo de propiocepción, lo que va a hacer es mejorar la capacidad, la tolerancia de tu tobillo. Si luego yo te meto el gesto que estás trabajando, que te genera dolor, con un foco externo y consigo que no te duela, o con cualquier otro tipo de estrategia, o con algo que te genere más demanda cognitiva de la que puedes meter a hipervigilar el tejido, ya no se va a procesar igual el gesto. Voy a estar, digamos, aprendiendo una nueva forma de realizar el gesto, voy a generar un aprendizaje motor, eso es trabajo de control motor, y lo que voy a hacer es que la próxima vez que des una patada, quizá no tengas tanta información viniendo de esa área corporal, sino estés centrado más en otra cosa, con lo cual lo percibas como menos amenazante. Es decir, subas menos el volumen de esa área corporal, te lleguen menos señales de amenaza. Buenísimo. Qué explicación tan buena, tan gráfica y tan aplicable. Ojalá la hubiera tenido, la hubiera usado sí o sí. Quería preguntarte también, uno de los problemas más importantes que nos encontramos muchas veces es cuando se cronifica ese dolor, cuando llevamos mucho tiempo con ese dolor. Y quería preguntarte qué herramientas podemos usar, podemos implementar para que poco a poco se reduzca o incluso se elimine. Realmente, lo que se ha visto con más evidencia en el manejo, la mejoría de estos dolores musculoesqueléticos crónicos, en este caso sería el ejercicio. Está, digamos, en el top 1 de la pirámide de estos tipos de abordajes. ¿Qué pasa? Que obviamente pues, ese ejercicio muchas veces, si no va acompañado de un proceso educativo, un proceso de cambio de percepción, de procesamiento, tenemos el problema de que bueno, puede perder adherencia, puede no generar una respuesta que nosotros queremos, porque sí que es cierto que al final hay muchos pacientes con dolor crónico, esa respuesta analgesia que solemos tener con el ejercicio en cualquier tipo de persona, no se genera. Es decir, estamos teniendo un sistema que lo que está haciendo es interpretar que es más beneficioso aumentar el volumen que disminuirlo. Activa más los sistemas descendentes facilitadores, que lo que hacen es que la información que me llegue, pues la mando para arriba incluso amplificada,
que activar esos sistemas inhibidores que lo que hacen es decirnos que, bueno, pues libero ciertos neurotransmisores, bloqueo esa señal porque no considero que sea relevante, estoy haciendo un gesto, no está empeorando, sigo trabajando. Entonces, si a mí no me funciona ese sistema, pues bueno, tenemos el problema de que a veces el ejercicio puede parecer una herramienta que no beneficia, pero te va a tener su papel. Te vas a encontrar con mucha gente que eso, su sistema de analgesia es disfuncional, hace ejercicio y empeora, pero a la larga, con ese proceso de ejercicio, ese proceso de educación, termina por reactivarse y vuelve a comenzar a funcionar de forma normal. Bueno. Luego también es que muchas veces interpretamos como ejercicio únicamente voy al gimnasio y me subo a la cinta de correr, cojo las pesas, tengo que sufrir. No es así, es decir, mis pacientes normalmente tienen dos tipos de estrategias de ejercicio. Una es la que denominamos las píldoras de ejercicio, que digamos en los clásicos entrenamientos, les denomino píldoras para que lo vean de forma gráfica, pero lo entiendan. Igual que te tomas los fármacos a X hora, te tomas tus ejercicios X veces a la semana en X momento, con X dosis. Y luego tenemos otra estrategia que son los snacks de movimiento. Los snacks de movimiento no son más que cosas que les pido hacer en el día a día, frecuentemente, que no les van a suponer gran esfuerzo, pero que por muy absurdo que parezca, como tienen tanta frecuencia, generan más cambios a nivel del sistema nervioso, a nivel cortical. ¿Y esto por qué? Porque al final está generando un proceso de aprendizaje del gesto en una situación en la que, uno, me genera menos dolor, porque yo he encontrado la forma de que te genere menos dolor o que no te genere dolor. O dos, aunque te aparezca dolor, estás exponiéndote a ese gesto de forma continuada y estamos generando un proceso de sensibilización. Esto en fisio igual se... ¿Puede poner ¿Dime? un ejemplo en este caso? Sí. O sea, básicamente, una cosa muy gráfica que me pasó con una paciente de fibromialgia, que también venía con dolor de cuello y tenía dolores por todos lados. Es lo típico de la fibromialgia, pues bueno, me duele todo el cuerpo, me duele hacer prácticamente cualquier gesto. Le dolía hacer una extensión cervical. Ella no podía mirar hacia arriba porque en cuanto arqueaba un poco el cuello, empezaba a notar dolor y era bastante fuerte. Entonces dije yo, pues vamos a intentar engañar un poco a su sistema nervioso. Vamos a organizar el mismo movimiento de forma diferente. Y le pedía mirar a un punto fijo en la pared. Y le decía, vale, fija la vista en ese punto y lo que vas a hacer es doblarte, hacer una bisagra de cadera. Doblarte y flexionar la cadera sin perder la vista de ese punto. ¿Qué pasa? Que a medida que hacía esto, ella iba extendiendo el cuello para quedar con la cabeza, la vista mirando hacia el punto. Entonces ella no se estaba dando cuenta de que estaba generando una extensión cervical que no le estaba generando dolor. Entonces en el momento en el que la vas exponiendo eso, se va dando cuenta de ello, dice, hostia, si puedo realmente extender mi cuello sin que aparezca ese dolor, es decir, no, o sea, no hay un daño real porque estoy haciendo lo mismo en otro contexto un poco diferente, pero no me duele. Entonces la evidencia de amenaza va a bajar bastante. Entonces este tipo de terapias que vienen un poco derivadas de la psicología, lo que denominan en psicología exposición graduada, que normalmente se utiliza para tratar fobias, en el dolor funciona igual. Es decir, tú lo que vas a hacer es generar una desasociación entre el gesto y el dolor. Entonces, por repetición, igual que aprendes, puedes desaprender. Por eso les mando tanta frecuencia, porque al fin y al cabo, cuanto más estudies y sea relevante para ti, antes consolidas esos circuitos neuronales. En este caso, pues cuanto más te hago reproducir el gesto sin que aparezca dolor, más consolido los nuevos circuitos neuronales de movimiento, no dolor. Y desligo ese circuito de movimiento-dolor. Buenísimo. Y, por ejemplo, ¿qué papel piensas que tiene tipo terapia de espejos, imaginación, de cara a este dolor crónico? Claro, aquí este tipo de terapias chocan un poco con la concepción que tenemos de ejercicio, porque normalmente el ejercicio pues, lo solemos asociar más al trabajo del músculo periférico, ya sea el músculo esquelético o el músculo cardíaco. Pero no es así, es decir, se puede, digamos, entrenar también el cerebro, como has hablado hasta ahora, el mismo aprendizaje. O sea, este tipo de terapias siguen en el mismo proceso de aprendizaje. Lo que voy a buscar es, pues, mejorar la conexión entre ciertos circuitos, cambiar ciertos circuitos a nivel cortical, mejorar la representación de las áreas corporales que tenemos a nivel cerebral, en el homúnculo de Benfield, en la corteza somatosensorial primaria y la corteza motora primaria, que muchas veces se ven comprometidas cuando tengo un dolor, porque al final el dolor lo que hace es, digamos, ensuciarme un poco la información que me llega al área corporal. Si yo no tengo la misma información, en mi cerebro no voy a representar igual esa área corporal. Si yo no tengo aquí representada el área corporal, que es, digamos, donde percibo el área corporal, donde me llega la información, yo interpreto que esa área corporal, pues no sé cómo está,
La forma más viable de responder ante ello es, por generar una alarma, no vaya a ser que ocurra algo. Y en este caso, pues lo que tengo que hacer es reconceptualizar o, digamos, reestructurar un poco esa área cortical, esa área del córtex cerebral, de la corteza cerebral. Entonces, el terapia de espejo, por ejemplo, como has comentado, se empezó a utilizar en amputados. En amputados lo que se veía es que algo muy curioso es el síndrome de mielofantasma. Se veía que esas personas que no tenían los nervios periféricos de la mano o de la pierna, notaban la mano o el pie, pero notaban como si estuviese ahí. ¿Qué pasa? Que obviamente pues ellos no estaban captando información de esa área corporal porque no estaba, pero en el cerebro seguía representada y esas neuronas se siguen activando porque estaban sufriendo ciertos procesos de cambio, entonces esa activación pues les generaba sensaciones en esas áreas. Por desgracia, en muchos de estos casos, pues bueno, también aparecía una sensación de dolor, lo que es el dolor fantasma, el dolor de mielofantasma. Entonces, Ramachandran, que es un neurólogo, si no me equivoco, lo que hizo fue pues, desarrollar un tipo de tratamiento que se basaba en la terapia de espejo. Una forma, digamos, de engañar a tu cerebro. Como el cuerpo sopesa tanto la información que me llega de la mano, en este caso, como de la vista, de cómo visualizo mi mano, dijo, vale, pues vamos a jugar a engañar el cerebro. Colocó un espejo entre medias, tapó una de las manos, la que estaba amputada, la que no había mano, puso la otra del otro lado y cuando tú mirabas al espejo te dabas cuenta de que estabas viendo tu mano izquierda reflejada, pero era tu mano, o sea, tú lo que veías es tu mano derecha. O sea, la veías como si fuera tuya. Entonces, con cierto trabajo de ejercicio, cierto trabajo de estímulos sensitivos, ibas cada vez integrando más la información de la mano que visualizabas como si fuera tuya, la ibas reconociendo como tuya. Entonces, a nivel cortical, se iban viendo cómo se generaban cambios. Esas neuronas se reestructuraban y al final lo que teníamos era una normalización de la respuesta de dolor por cambios corticales. Es decir, yo en el tejido no estaba haciendo nada, porque no había tejido. Pero en cambio estoy generando ciertos cambios a nivel del sistema nervioso. Esto lo podemos hacer con pacientes con dolor crónico. Es decir, tú tienes un dolor en la mano, un síndrome regional complejo, o un dolor en la rodilla, también lo podemos hacer con un espejo entre medias, pues puedo jugar a eso, a cambiar la percepción que tiene tu sistema nervioso, tu organismo, de la amenaza de esa otra región corporal, haciéndole ver o engañándola, generando movimiento con la otra extremidad y haciéndole percibir que está moviendo la extremidad afectada. Por ejemplo, también se ha visto con tecnologías actualmente que se están implementando en rehabilitación, como puede ser la realidad virtual, en este caso, pues lo mismo, se ha visto que si a un paciente con dolor de rodilla le colocas una gafa de realidad virtual y le haces ver cambios, o sea, se mira la rodilla y le haces ver cambios en el tamaño o en el estiramiento de la rodilla, percibe cambios tanto en el dolor como cambios a nivel de la inflamación que se puede generar en la articulación. Es decir, somos capaces, con la percepción de cómo interpretamos y procesamos, modular lo que está ocurriendo en nuestro organismo a nivel periférico. Entonces, son estrategias bastante interesantes. Es decir, allí en clínica, por ejemplo, también utilizamos el electromiógrafo para dar un feedback externo. Ese feedback externo que te hablaba antes, cambio la hipervigilancia, cambio de cómo están funcionando el sistema nervioso, dónde está poniendo el foco y disminuye la percepción de amenaza. Entonces, esa es la idea de este tipo de terapias, que no es, digamos, ejercicio al uso clásico, pero que es un ejercicio más cognitivo, más neural, podríamos llamarlo, y que es bastante chocante de ver, pero a los pacientes les suele impresionar y les suele divertir bastante. Por ejemplo, con la electromiografía, que básicamente lo que hacemos es colocar electrodos y ver cómo se activan esos músculos, ¿de qué forma se usa para trabajar ese dolor? En este caso, como normalmente no, o sea, aunque esto no te lo diga mucho, pero bueno, realmente la electromiografía pues, no te vale para detectar dolor muscular. O sea, la electromiografía lo que te mide al final es ese reclutamiento de unidades motoras. Entonces yo lo puedo utilizar como parte de mis test diagnósticos para ver si confirman mi hipótesis o la contrastan. Pero la idea de utilizarlo como tratamiento, para mí, en mi caso, yo lo utilizo como un feedback, un biofeedback. Es decir, tú estás viendo tu actividad muscular, lo cual eso es un feedback que te está dando para no fijarte igual tanto en la sensación que tengo en el músculo, sino más bien en la imagen o la respuesta que me está dando. Yo estoy dando un feedback de resultado. Entonces, a mí me interesa que no estés tan pendiente, o sea, veo que hay yo qué sé, por ejemplo, una alteración en la activación del vasto medial a nivel de la rodilla, porque tienes un dolor de rodilla. Sabes alterar el control motor y también interpreto que tienes mucha hipervigilancia. Pues quizá una forma de trabajar en este tipo de pacientes sea, pues, coloco el electromiógrafo en el vasto medial y para que no estés tan pendiente de tu rodilla te voy a decir, oye, mira, aquí tienes la tablet, aquí tienes la gráfica de la actividad muscular. Cuando esto sube, es que el músculo se activa más. Cuando baja, lo estás desactivando. Entonces,
le coloco muchas veces en el músculo contralateral otros electrodos para que vea otra gráfica de otra musculatura, tenga una comparativa. Y digo, mira, vamos a hacer sentadilla. Quiero que poco a poco, como se te ocurra, porque al final aquí le tienes que dejar libertad para que aprenda y que eso se integre mejor, intente solaparme la gráfica azul con la gráfica roja. Entonces, eso al final es algo que ven como un juego, pero es parte de la terapia y tiene también bastante impacto a nivel cognitivo. Lo mismo para estos pacientes que tienen dolor de espalda y se tensan mucho y notan mucha tensión y colocas el electromiógrafo y ves una alteración en la que parece que está reclutando más unidades motoras de las que debería para realizar un gesto. Pues en este caso lo que me interesa es que disminuya la actividad. Le pongo el biofeedback, pedimos un gesto y vamos intentando regular esa actividad. Buenísimo, me parece espectacular. Y, por ejemplo, cuando hablamos de visualización, de esa imaginería motora, ¿qué herramientas podemos usar a nivel de visualización para poco a poco reducir este dolor? Esto es interesante porque también es algo que personalmente me cuesta inculcarles a mis pacientes, porque es algo que choca un poco. Es decir, que tú vayas al fisio y te diga que te vas a recuperar imaginándote realizar el movimiento o visualizando el movimiento en vídeos, te impacta un poco. Esto al final, digamos, es parte de un proceso que llaman imaginería motora graduada, que pasa del reconocimiento de la lateralidad, es decir, ver si una extremidad o una persona está rotada o girada hacia la izquierda, una extremidad es la izquierda o la derecha, con distintas fotos, que eso nos ayuda a generar, digamos, reorganización a nivel cortical. Y luego pasaríamos a la fase de imaginería motora, implícita, explícita, luego tenemos la observación de acciones, pero bueno, no vamos a entrar mucho en detalle con ello. Y luego ya estaría finalmente la terapia de espejo. Entonces, esa parte de la terapia lo que busca es reactivar o activar los circuitos neuronales que se activan previos a generar el movimiento. Es decir, yo no puedo mandar a mi paciente a hacer X gesto porque le genera mucho dolor y no lo puedo modificar de ninguna forma. Y no me lo tolera. Entonces, claro, el problema que tengo es que yo sé que en cuanto se dispare la neurona corticoespinal, llegue a motoneurona alfa y active esa musculatura, pues voy a tener esa respuesta de dolor porque lo asocia así. Entonces digo, bueno, pues corto el circuito a medias y lo que hago es voy a reentrenar lo otro. O cuando está inmovilizado, por ejemplo, que no pueda realizar el gesto, pues voy a mantener esas adaptaciones a nivel neuronal, ese patrón, para evitar perder lo mínimo posible cuando luego podamos empezar a hacer ejercicio. Que encima se ha visto que también mantiene la masa muscular, lo cual es increíble. Entonces, en este caso, pues lo que haría sería la parte de imaginería se centra en, como su propio nombre indica, imaginar, realizar una acción. Se puede realizar en primera o en tercera persona, pero la idea es que sea lo más vivido posible. Porque al final eso se ha visto que genera más activación a nivel de la corteza motora, o sea, la corteza motora suplementaria, la corteza premotora. Entonces, nos interesa bastante mantener activas esas áreas para que se generen menos pérdidas posibles. Lo dicho, tiene que ser lo más vívido posible. Si te ves en primera persona suele ser mejor en estos casos porque al fin y al cabo representa más cómo se va a reproducir ese gesto. Y en el caso de visualización en acciones se ha visto que en el caso de si eres deportista, obviamente si ves a alguien de tu deporte hacer el gesto, vas a tener más activación a nivel cortical que si ves a un gesto que no es el tuyo. Es decir, no es lo mismo decir, oye, es que a mí me duele la espalda cuando levanto cargas. Y es una persona que no es deportista. No va a tener la misma activación a nivel cerebral ver a un powerlifter hacer un peso muerto que ver a una persona de a pie levantar una caja al suelo. Entonces, en estos casos, pues bueno, también tendré que individualizar, dosificar, como si fuera un entrenamiento, al fin y al cabo. Es decir, yo lo voy a pautar series, repeticiones, el periodo de tiempo. No hay tanto investigado sobre ello, pero al fin y al cabo es lo mismo. Es decir, voy a hacer un entrenamiento por repetición, pero bueno, un poco a nivel mental o a nivel visual. Lo cual es bastante práctico, porque lo puedes hacer en cualquier momento. Qué bueno, buenísimo. Bueno, antes de continuar, le quiero comentar a la gente que nos está viendo ahora que al final del todo les voy a hacer un regalo porque me parece brutal esta entrevista, me está encantando. Me he disfrutado muchísimo y ahora si se quedan con nosotros al final, que sepan que voy a hacer un regalito, será un bonus que les va a encantar. Fran, muchísimas gracias por la entrevista de hoy, muchísimas gracias por tanta información, o sea, me explota la cabeza, creo que la gente que está con nosotros le ha explotado también, y es que al final todo esto ha avanzado a un ritmo impresionante y precisamente estar al día es el reto, es lo complicado, filtrar toda esa información y también ponerla en práctica. Haces una labor espectacular, me alegro muchísimo, tío, de contar con una persona como tú en mi equipo, en el centro, y tengo ya ganas de verte, así que, macho, a ver si pronto. Igualmente, David, espero que nos veamos pronto y la verdad que muchas gracias por esta invitación y permitirme compartir este conocimiento con toda la gente que te sigue.
yo quiero animar a la gente a que te siga también en Instagram. Tu Instagram es Physiomotor Control, aportas un montón de información, divulgas de una forma espectacular. Si están interesados en temas de dolor, lesiones, es impresionante. Y animarte a que sigas así, porque no entiendo cómo lo haces, pero doctorando, psicología, fisioterapia, en fin, eres una máquina absoluta y la gente lo tiene que saber. Fran, muchísimas gracias de corazón por este ratito y gracias por todo lo que haces por nosotros y por formar parte de este equipo. Gracias, tío. Muchas gracias, David. Compañeros, no sé si sois conscientes de lo difícil y el trabajo que implica llegar al conocimiento de Fran, y sobre todo es una persona que no para de formarse, no para de actualizarse, no para de coger información, aplicarla y ponerla en práctica con sus pacientes. Para mí es un regalo, la verdad, contar con él en el equipo. Es una persona excepcional y, jolín, es admirable el conocimiento que tiene y es admirable cómo lo aplica, sinceramente. Hay muchos de vosotros que me estáis preguntando qué va a pasar con todas estas entrevistas, si las voy a guardar, si no las voy a guardar, si las voy a compartir. Bueno, os voy a contar de forma súper rápida. Básicamente, todas estas entrevistas, que son más de 40 entrevistas, como veis, de oro, son entrevistas que se van a vender al final del todo por un precio de 149 euros. En total son como 40 horas de formación, más o menos. Formación, inspiración, pensamientos, o sea, al final son muy completas y se van a vender a un precio de 149 euros. Pero ahora mismo, como sabéis, estamos lanzando un proyecto nuevo, es un proyecto de Power Explosive Refresh, donde es un proyecto que lo que buscamos básicamente es todo este conocimiento que ha puesto Fran, todo este conocimiento tan actualizado que él ha comentado, todo esto que normalmente es muy complicado de saber, pero que los que estamos pendientes vamos cogiendo, vamos filtrando y vamos analizando, queremos que lo tengas también. Hemos lanzado un proyecto que es una revista de suscripción mensual, son 180 euros al año y básicamente, pues como ves, todas las entrevistas tienen un precio de 149 euros, la suscripción mensual de esta revista tiene un precio de 180 euros, son 329 euros, pero ahora mismo en la descripción te puedes apuntar a todo este proyecto con todo esto incluido por 69 euros. Básicamente, si me permites comentarte, el proyecto de Power Explosive Refresh es una revista donde lo que buscamos es coger la información más relevante que surge del sector y automáticamente filtrarla, resumirla, hacerla súper sencilla y transmitírtela para que tanto profesionales como entrenadores, nutricionistas, psicólogos, fisios, como cualquier persona que busque progresar, que busque, por ejemplo, ganar masa muscular, perder grasa, ganar fuerza, entender un poquito mejor cómo planificar sus entrenamientos, todo eso lo tenga cada semana de forma súper aplicable y súper resumida, 4 aportes por semana. Es decir, cada semana vas a recibir 4 aportes en formato ebook extensos, donde, por ejemplo, vamos a coger 100 o las referencias que sean y las resumamos en un formato ebook para tocar distintos temas, como por ejemplo, cómo entrenar cada grupo muscular, cómo planificar, cómo hacer el mejor entrenamiento orientado a mujeres, trabajo de glúteos. O sea, al final son 4 aportes por semana y, por lo tanto, la cantidad de temas y la variedad de temas es espectacular. Pero nos comprometemos a que tengas 4 aportes por semana en formato ebook extensos, en formato ebook más cortos. Por ejemplo, si surge un estudio científico, que resumamos y lo tengas al momento para que lo puedas aprender y para que lo puedas aplicar. En formato infografía, en formato herramienta para el entrenador, como por ejemplo con Excel automatizados, para programar, a nivel de nutrición, etc. A nivel de rutinas, vamos a compartir rutinas y dietas para que cualquier persona sepa realmente cómo lo hacemos y lo pueda aplicar. Todo esto con 4 aportes semanales, todas las semanas durante un año, y por 69 euros, que es el precio que tienes ahora mismo en la descripción y que va a estar disponible ahora. Entonces, todo esto lo tienes junto con todas estas entrevistas, todo el año de esta revista, más todos los bonus que han ofrecido la gente que hemos entrevistado. Todo esto tiene un valor de más de 3.000 euros ya. O sea, un montón de cursos, un montón de clases extra, una auténtica locura. Y te puedes apuntar ahora por 69 euros. Y además, me gustaría añadir un bono porque me apetece muchísimo. Y es que durante toda esta sesión hemos estado comentando el tema del dolor, hemos hablado de ejercicio, de planificación, y hay una cosa que la gente no sabe, y es que uno de los factores principales para mejorar en la planificación del entrenamiento y uno de los factores principales que diferencia a un deportista de fuerza es previamente esta gestión del dolor. Entonces, quiero deciros que aparte de todas estas entrevistas valoradas en 149 euros, de todo el año de la revista, que al final es una locura, con 4 aportes semanales, te sale cada aporte a céntimos, es absurdo. Todo eso, le quiero añadir un bonus que va a ser una clase online conmigo, una masterclass, donde vamos a abordar de forma concreta, de forma amplia, la programación y planificación del entrenamiento.
Es una clase conmigo, en directo, será por Zoom, donde vamos a tocar todos los puntos importantes para aprender a planificar, para aprender a crear tu rutina, para aprender a conseguir los máximos resultados y para entender pues toda esta parte que parece muy compleja, microciclos, mesociclos, macrociclos, todo eso quiero que lo tengas en una clase especial conmigo y solamente va a estar disponible para los que os apuntéis ahora por el precio simbólico que tenéis en la descripción de 69 euros. Es decir, que por 69 euros ahora mismo, y repito, solamente va a estar disponible para ahora mismo, para la gente que ya se ha apuntado o para los que os apuntéis durante este rato, después no, tenéis todas las entrevistas valoradas en 149 euros, todo el año de Power Explosive Refresh, que es nuestra revista con nuestra comunidad, donde aparte de todos estos aportes tienes para contestar preguntas, en fin, es una comunidad completa, valorada en 180 euros al año, todo eso por 69 euros, apúntate ahora mismo, y además tienes todos los bonos que se han ido ofertando, Masterclass con Eujoyer, con Roberta Morosi, oferta un curso de casi 200 euros, o sea, todo eso ya vale más ya tiene un valor por encima de los 3.000 euros. Por 69 ahora mismo te puedes apuntar y cogerlo todo. Pero es que además subo la balanza, subo la apuesta y te digo, para todos los que os apuntéis hasta el final de esta clase, solamente para los que os apuntéis hasta el final de esta clase o que ya os hayáis apuntado, tenéis además un curso conmigo que puede estar perfectamente valorado en 300 euros, en directo conmigo, donde vamos a tocar todo lo que tienes que saber a nivel de programación y planificación del entrenamiento, para que sepas planificar y programar tu entrenamiento. A nivel de rendimiento, de fuerza, pérdida de grasa, ganancia de masa muscular, vas a entender cómo se hace la estructura y voy a compartir contigo herramientas para que sea mucho más sencillo. Microciclos, mesociclos, las variables del entrenamiento, individualización, todo lo que te hace falta y que está súper mezclado, súper difuso y que la gente complica muchísimo, que sepas que si te apuntas ahora mismo por el precio de 69 euros, lo tienes incluido y lo tienes de forma 100% gratuita. Ahora bien, solamente es para los que os apuntéis ahora, después, en próximas entrevistas, después, en próximos momentos, no va a estar disponible y, ¿vale? Sí que es cierto, podrás aprovechar la oportunidad de apuntarte por 69 euros en nuestra revista, de apuntarte con todas estas entrevistas, pero este bonus, que es esta clase de programación y planificación, no la vas a tener incluida. Además, quiero decirte que en este bonus te voy a contar de forma concreta y con ejemplos cómo programé el récord Guinness de la dominada más pesada del mundo. Es decir, primero te voy a explicar cómo se hace todo y después te voy a explicar cómo lo hice yo con el ejemplo concreto para que lo entiendas y te voy a explicar también cómo programé el récord de Europa no oficial de press banca. Es decir, voy a enseñarte la estructura, cómo hacerlo, dónde se equivoca la gente. Voy a simplificarlo muchísimo, pero es que además te voy a poner ejemplos. Y va a ser, oye, te he explicado todo esto, que sepas que así hice mi récord Guinness, que sepas que así hice un récord de Europa en press banca, aunque fue no oficial, y para que entiendas realmente cómo se hace. Entonces, ¿cuánto vale todo esto? Solamente esta clase que te estoy ofertando de programación y planificación ya vale más de 100 euros y más de 200 euros 100%. Que sepas que ahora mismo te la incluyo. Entonces, tienes 30 segundos para apuntarte. Cuando esta clase termine, cuando este directo termine, se acabó. Y ahora mismo, por el precio de 69 euros, tienes incluido todo. Tienes incluido la clase conmigo para aprender a programar, para aprender a planificar, con mi ejemplo concreto de cómo hice el récord Guinness de la dominada más pesada del mundo, con el ejemplo concreto de cómo hice el récord de Europa de press banca. Tienes además todas estas entrevistas incluidas por 69 euros y un año completo con nosotros de nuestra revista, donde los aportes que te vamos a hacer son increíbles, increíbles. Para que te hagas una idea, ahora mismo en pantalla estás viendo cómo son algunos de estos aportes. Estamos hablando de que la gran mayoría de gente que ha entrado con nosotros estos días, ya está diciendo que la inversión está amortizada. O sea, si en una semana la gente ya está diciendo que la inversión está amortizada, ¿qué te espera durante un año completo con todos estos bonus, con todas estas clases extra conmigo, donde no te voy a parar de aportar? ¿Qué te espera? Recibir 4 aportes como estos que estás viendo en pantalla a la semana para que no pares de nutrirte, para que no pares de formarte y, sobre todo, para que puedas diferenciarte de verdad, para que puedas progresar de verdad. Es una absoluta locura. 4 aportes así por semana, son 200 o 300 aportes al año, y por un precio de 69 euros, que lo tienes ahora mismo en la descripción con estos bonos, ¿a cuánto te sale? Es que te sale a 5 céntimos, 10 céntimos el aporte, es absurdo. Como digo, todos los bonos que estamos ofertando están por encima ya en valor de los 3.000 euros y apuntándote por 69 lo tienes todo incluido. O sea, si no te apuntas, tienes mucho que perder, mucho que perder, y de verdad, esto es una oportunidad que no se va a repetir. O
sea, los que me conocéis, sabéis que cumplo lo que digo, sabéis que todo esto que os estoy ofertando lo vais a tener, sabéis que cumplo con mi palabra y también sabéis que esta oportunidad de apuntarte por 69 euros no se va a repetir. Si te quieres apuntar más tarde, será por 180 euros al año. Si quieres comprar las entrevistas después, será por 149 euros. Y ahora mismo lo tienes por 69. Después no lo estará. Quiero que lo tengas en cuenta y quiero que tengas en cuenta también cuánto pierdes si no entras. Porque ¿cuánto cuesta coger toda esta información, filtrarla, analizarla, simplificarla y poner ejemplos prácticos para que la entiendas y para que lo puedas leer directamente en tu email? Muchísimo. Buscamos ahorrarte tiempo. Buscamos trabajar por ti. Buscamos ser las personas de que toda esta información te la vamos a entregar nosotros. He contratado un equipo, maquetadores. Vas a estar con la mejor información constantemente en tu email. Recibirás 4 aportes semanales. Te llegará un email. Tendrás el número en formato PDF. Lo podrás leer cuando tú quieras. O sea, la sencillez va a ser máxima. Queremos ahorrarte tiempo y que tú te dejes de lo que no es importante, me delegues eso a mí, que lo sabemos hacer muy bien, y que tú te centres en ser entrenador, fisioterapeuta, nutricionista, en aprender otras cosas, en formarte en otras cosas, que tú hagas lo que tengas que hacer en tu vida, pero toda la información que tenga que ver con el entrenamiento, nutrición, psicología, prevención de lesiones, todo eso déjamelo a mí. Lo hacemos muy bien y lo hacemos muy rápido. O sea, fijaos la promesa que os estoy haciendo, 4 aportes semanales para, lo primero, ahorrarte tiempo. Lo segundo, ¿cuánto cuesta tener la certeza de que el 100% de la información que vamos a compartir contigo es información real, información que te va a ayudar, información súper valiosa, de la que no tienes que dudar en absoluto, porque sabes que va a ser buena? Compañeros, al final, una cosa es ver la información que hay por ahí y otra cosa muy distinta es saber filtrarla y darte cuenta de qué información es buena. ¿Cuánto tiempo te voy a ahorrar si directamente te entrego la información que es buena? Si directamente te entrego la información en formato ebook y en formato número con lo que es bueno. Y por último, queremos sencillez. Queremos que disfrutes aprendiendo. Queremos que de verdad sea sencillo y que tanto para el profesional como para una persona como tú que simplemente quieres mejorar, te sea sencillo y le puedas aplicar. Esto lo hemos hecho de una forma muy sencilla y es que lo que estamos haciendo es, por ejemplo, hoy ha salido un estudio en el que se analiza, por ejemplo, cuáles son los métodos más efectivos para ganar fuerza o masa muscular. Ya lo tenemos, ya lo hemos cogido, ya lo hemos filtrado, lo hemos analizado, lo hemos resumido y hemos puesto una aplicación práctica para que tú lo puedas disfrutar. Mañana lo tienes en tu email. ¿Cuánto tiempo te acabo de ahorrar? ¿Cuánto tiempo tardarías tú en coger ese estudio, en buscarlo, en leerlo, en simplificarlo, dudar si está bien o no está bien, la metodología, buscar una aplicación práctica? Muchísimo. Mañana lo tienes en tu email. Un artículo de 10 páginas que te vas a leer en menos de 10 minutos. Te acabo de ahorrar horas y horas y horas de trabajo y no solamente una vez, lo pienso hacer 4 veces por semana. Vamos a ir tanto a profesionales, porque en este artículo, en este número de revista, te aportaremos todo lo que es la metodología, todo lo que es el contexto global a nivel científico del sistema en concreto, todo eso está genial. Pero es que además tendrás siempre la aplicación práctica, la rutina de ejemplo con la aplicación práctica, el gráfico detallado para que si no quieres leer todo el artículo, por lo menos tengas las conclusiones clave y las sepas interpretar y aplicar. ¿Cuánto cuesta todo eso? Pues que sepas que el valor total de todo lo que te estamos ofreciendo hoy supera sin duda los 3.000 euros. Te recuerdo, todas las entrevistas que hemos hecho, que son más de 40 horas de formación, eso ya se va a ofertar por 149 euros, lo tienes incluido. Todo el año de una revista donde buscamos ahorrarte tiempo, que lo apliques y sea sencillo y que disfrutes de este aprendizaje y con información que es de calidad. Todo eso, que son 180 euros al año, lo tienes incluido. Todos los bonus que han ofrecido las personas que han estado con nosotros. El curso con Carlos Ríos, el curso con Roberto Morosi, el curso con Eugeo Oyer, el curso con Miguel Camarena de marketing. O sea, todo eso, que es una barbaridad, ya cuesta más de 3.000 euros. Lo tienes todo por 69 euros en la descripción. Así que apúntate ya, porque es la mejor oportunidad para formarte este año. Y además, lo que he dicho, y voy a ser súper estricto, solamente las personas que os apuntéis durante esta clase o que ya os hayáis apuntado hasta ahora, tenéis además un curso gratuito conmigo, valorado por encima de los 200 euros, para que aprendas a planificar y programar. Es más, lo voy a hacer en directo. Vas a aprender todas estas cuestiones de macrociclos, microciclos, mesociclos, pero muy entendible para que de verdad lo sepas aplicar y para que de verdad consigas más resultados. Y además, te pondré 2 ejemplos. Cómo programé la dominada más pesada del mundo y cómo programé el récord Guinness no oficial de press banca de Europa. Todo eso lo haré en esta clase que tendrás si te apuntas ahora. Es lo que te decía, ¿cuánto pierdes
por no apuntarte. No es solamente lo que ganas, que ya está valorado en más de 3.000 euros, sino cuánto pierdes. Porque sí, vale, ponte que entras la semana que viene y en lugar de entrar por 69 euros, que es lo que cuesta ahora en la descripción, entras por 180. Perfecto. Pero si no es la semana que viene, que ya has perdido esta diferencia de dinero y es en un año, o en 2 años, o en 6 meses, acabas de perder un tiempo vital de aprendizaje, que es este año o estos 6 meses, y no solamente son 6 meses, son el doble. ¿Por qué? Porque han pasado 6 meses hasta que tomas la decisión de formarte con nosotros, de delegar esta parte en nosotros, y como digo, estamos súper comprometidos, 6 meses. Pero es que además, desde aquí, son 6 meses más hasta que toda esta información que vamos a compartir contigo la aprendas. ¿De verdad merece la pena perder un año o perder 2 años cuando desde hoy puedes empezar a aprender con nosotros y desde hoy puedes empezar a diferenciarte en el sector? Yo te puedo garantizar que es la mejor inversión en formación que vas a hacer este año. Y te lo digo con la mano en el corazón, porque no hay nadie que te pueda aportar tanto y no hay nadie que esté más comprometido para aportarte tanto. Vamos a tocar todos los temas: entrenamiento, nutrición, prevención de lesiones, psicología, emprendimiento, marketing, todo lo que tenga que ver con tu desarrollo personal y profesional, lo vamos a tocar. Y si simplemente buscas progresar y no eres profesional, te va a explotar la cabeza igual, porque está hecho de tal forma que te va a servir muchísimo. O sea, si confías en mí, que sepas que es la mejor inversión en formación que vas a hacer este año, porque nadie está tan loco de entregarte 4 aportes por semana, muchos de ellos en formato ebook extenso, con toda la bibliografía que toca este tema, para que no pares de aprender. Nadie está tan loco. Y es que lo sé a ciencia cierta, porque sé lo que implica hacer esto. He tardado 2 años en sacar este proyecto. Implica contratar equipo, maquetadores, informáticos. Es un jaleo espectacular, espectacular. De hecho, incluso discutí con mi equipo cuando les propuse hacer esta oportunidad tan agresiva. De, oye, mira, yo lo quiero lanzar, pero me apetece que la gente que esté en el congreso con nosotros no entre por 329 euros. Quiero que entre solamente por 69. Pensaban que estaba loco. De hecho, mi equipo me decían, David, si cada aporte que haces a la semana ya son ebooks que puedes vender por 20, por 30 euros, ¿por qué no lo haces así si vas a ganar mucho más? Porque no somos uno más. Porque no somos uno más. Porque si tú estás comprometido conmigo, te puedo garantizar que yo me voy a comprometer contigo. Y que solamente por el precio de 69 euros lo vas a tener todo durante un año. Además, no solo eso, sino que si te comprometes con nosotros ahora por el precio ridículo que tienes en la descripción, en el link de la descripción, de 69 euros, el año que viene te lo voy a respetar. Para siempre te lo voy a respetar. Es decir, que no será el año que viene, si quieres seguir con nosotros, te cuesta ya 180 o más. No. Si entras con nosotros ahora, se te va a respetar para siempre. Y si te apetece seguir con nosotros, que estoy convencido de que así va a ser, se te respetará este precio, que al final son 5 euros al mes, son 2 cafés del Starbucks, es ridículo, para todo el trabajo que me implica a mí, para todos los quebraderos de cabeza que me implica a mí, para todos los gastos de contratación de equipo que yo he tenido que asumir para entregarte esto. Y aún así, te estoy diciendo una cosa, te pongo las expectativas bien altas y las voy a reventar. Solamente con la primera semana ya te vas a dar cuenta de que esta inversión ha sido la mejor inversión de este año en formación. Te lo puedo garantizar. Y no lo digo yo, es que toda esta gente que ya ha entrado son personas que ya están diciendo justamente esto. Son personas que ya nos están confirmando justamente esto. La gente ya siente que con esta semana ya ha amortizado la inversión. Imagínate con 4 semanas al mes, con 4 aportes semanales durante un año completo. Es tremendo. Como digo, cuando cierre esta clase, se quitará el bonus de la clase especial conmigo sobre programación y planificación del entrenamiento. Será una lástima porque va a ser súper transformadora. Será una lástima porque voy a contar con todo detalle cómo programé el récord Guinness y cómo programé el récord de Europa. Y voy a dar información que en otras zonas no he dado, en otros sitios no he dado, y va a ser información totalmente exclusiva. Así que si quieres saber más sobre todo esto, si quieres coger todo esto que te estamos ofreciendo y que ya tiene un valor de más de 3.000 euros y apuntarte hoy solamente por 69, que sepas que ahora lo puedes hacer y que en 15 segundos se acaba esta oportunidad. Así que tienes 15 segundos y si tomas acción, pues que sepas que tendrás esta clase conmigo en la que me apetece muchísimo aportarte y enseñarte todo esto que la gente complica demasiado. Con todo esto buscamos sencillez. Compañeros, si buscas progresar, ganar masa muscular, perder grasa, entender mucho mejor en este mundillo, si ya me sigues en YouTube, ya me sigues en redes sociales, ya has hecho algún curso conmigo,
que sepas que este formato te va a cambiar por completo el chip, que es el mejor formato que hemos hecho hasta ahora y es un formato donde sin duda no vas a parar de aprender, porque todas las semanas 4 aportes es una exageración. Si eres profesional, que sepas que te va a cambiar por completo los conceptos también, porque va a ser la mejor herramienta de la que dispongas para estudiar. Nos vamos a encargar de coger todo por ti y tú te puedes centrar en lo importante, en tu negocio, en tu proyecto, en tus redes sociales, en tu crecimiento personal o profesional, lo que tú quieras, pero toda esta parte, permítenos que te la entreguemos nosotros, porque estamos muy ilusionados y porque vamos a tope con todo. Y créeme, no te puedo defraudar, soy consciente de que no te puedo decepcionar. Si tú ahora mismo entras conmigo por este precio de 69 euros y yo no te aporto un valor que tú percibas muy por encima de los 69 euros, yo me estoy equivocando y se acabó todo. Y no voy a hacer eso, al contrario. Vas a tener la percepción de que vas a rentabilizar esta inversión por 10 o por 100. Y te lo puedo garantizar. Bienvenidos y enhorabuena a todos los que hayáis tomado acción y os hayáis apuntado durante esta clase, porque tenéis un bonus muy especial de programación y planificación del entrenamiento. Y los que no os hayáis apuntado, hacedlo ya porque cortamos. Muchísimas gracias por vuestra confianza. Nos vemos en próximas entrevistas y de corazón, gracias por confiar en mí, gracias por entrar a este proyecto y te puedo decir que no te voy a decepcionar. Todos los que hayáis entrado, que sepáis que es la mejor inversión en formación que habéis tomado y lo vais a ver. Muchísimas gracias. Gracias por confiar y nos vemos en próximas entrevistas y en próximas clases. Un abrazo.